Cosauri de la charla de enfermedades respiratorias. Esta charla se está dando también de manera virtual, así que los dejo con él, que es del equipo de Planearte, que nos acompaña por el resto del país. La idea para hablar de enfermedades respiratorias, en realidad las vías respiratorias, es un poco más amplio de lo que uno conoce habitualmente como el pulmón, ¿sí? Dentro de las enfermedades hay distintos lugares de afección, ¿sí? Entonces traje una pequeña diapositiva para ver qué estructuras anatómicas encontramos en el pulmón para después entender las distintas enfermedades en dónde afecta, ¿sí? Y por qué la sintomatología. Entonces, vamos a ver que acá nos encontramos con el aparato respiratorio casi en su totalidad, faltaría la boca, y tenemos el ingreso de aire por la boca. Esto de aquí se llama tráquea, ¿sí? Acá la división de la tráquea se llaman bronquios. Ahí nos empezamos a familiarizar un poco con los bronquios, que va a ser un lugar en donde varias de las enfermedades que vamos a hacer mención ahora van a estar afectando. Los bronquíolos, los bronquios cuando se van dividiendo en muchas ramas y cada vez se hacen más pequeños, más pequeños, más pequeños hasta formar los bronquíolos, que es casi lo último. Lo último son los alvéolos, es como el callejón sin salida. De ahí el aire no puede pasar más, entonces lo que hace es se pasa a la sangre, ¿sí? El intercambio gaseoso, cuando uno respira, cuando uno inspira, ingresa el oxígeno al pulmón y a nivel de los bronquíolos y de los alvéolos es que el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono que viene en la sangre pasa a los alvéolos y los bronquíolos para, al expirar, eliminar ese dióxido de carbono, ¿sí? Esto es la fisiología normal del aparato respiratorio. El asma. ¿Qué es el asma? Es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad inflamatoria crónica a nivel de los bronquios, no de los bronquíolos ni de los alvéolos, un poco más arriba, de los bronquios. Ahora vamos a ver qué es lo que genera, qué es lo que se produce cuando se genera una crisis asmática y por qué la persona no puede respirar. Pero acá hay una palabra clave que es la inflamación. Suele iniciarse en la infancia, tiene un gran componente atópico. ¿Qué significa esto? Alérgico, ¿sí? Las personas que suelen tener alergias a distintos factores tienen mucha más propensión a ser asmáticos, porque es una alergia más, ¿sí? Tiene un gran componente hereditario. De hecho, es muy común que en una familia haya uno de los padres que sea asmático y alguno de los chicos, ¿sí? Se va pasando, digamos. ¿Y cómo se produce el asma? Inicialmente uno entra en contacto con ese agente causal, agente alérgico, que hoy lo vamos a llamar alérgeno, ¿sí? Ese alérgeno, que ahora vamos a ver cuáles son los más frecuentes, entra en contacto con las vías aéreas y nuestro cuerpo, muy sabio, dice: esto me va a hacer mal, voy a destruirlo, y fabrica anticuerpos. El primer contacto que tiene la persona con ese alergeno, con esa sustancia que genera alergia, no genera nada. Es decir, internamente va a producir un montón de anticuerpos, pero externamente no se va a expresar. ¿Qué pasa? El cuerpo hace demasiados anticuerpos. Esos anticuerpos van a llamar a las células inflamatorias. ¿Para qué? Para proteger en un segundo contacto al cuerpo, ¿sí? Entonces se generaron un montón de anticuerpos y luego se produce un segundo contacto. En el segundo contacto, todos los anticuerpos se van a expresar y van a llevar a un montón de células inflamatorias. ¿Y qué es lo que generan las células inflamatorias? Al ser tantas, achican, estrechan la luz del bronquio. Ahí es donde se produce la dificultad respiratoria o los síntomas que vamos a hablar ahora en 2 minutitos, ¿sí? ¿Cuáles son las causas principales del asma? Tenemos, por un lado, el polen. Son las más frecuentes, el polen, los ácaros. Tenemos las capas de mascotas, principalmente de los gatos, de los perros, es bastante común, ¿sí? El humo de cigarrillo, esto es lo que les decía al principio, si bien el tabaco no es la principal causa, sí puede ser un desencadenante de una crisis asmática. Los cambios climáticos, sin ir más lejos, desde hace una semana y media atrás, 2 semanas, ya está empezando a cambiar el clima, ¿sí? La primavera suele ser una estación del año en donde los asmáticos la padecen mucho, ¿sí?
El polen se vuelca al aire y uno lo empieza a aspirar. El ejercicio. Y acá entramos en un campo bastante controversial, porque uno dice, bueno, pero el ejercicio, todo el mundo me recomienda el ejercicio es sano. Pero sin embargo, hay personas que cuando realizan ejercicio, ¿sí?, generan crisis asmáticas. Ejercicios determinados, quizá en un ambiente climatológico determinado. ¿Puede hacer ejercicio esa persona? Sí, cambiando algunos hábitos o el lugar donde lo hace, el tipo de ejercicio que realiza, ¿sí? Pero hay personas que generan crisis frente a esto, como otras, digamos, agentes causales distintos. ¿Qué es lo que genera? Tos y sibilancias, ¿sí? Yo traje, no sé si escucharé, ¿qué son las sibilancias? ¿Sí? Las sibilancias es un silbido que se genera por la estrechez de la luz bronquial. Sería algo así. Uno inspira, entra el aire al pulmón y cuando sale por un lugar muy finito y se escucha así. ¿No? Inspira. Algo así sería, ¿sí? Está magnificado porque es un globo, pero es el mismo efecto que hace, ¿sí? Pero vamos a tener otros síntomas que pueden ser por la exacerbación, por la crisis asmática fuerte, por decirlo de alguna manera. La falta de aire, ¿sí? Se cierra tanto la luz bronquial que la persona le empieza a faltar el aire. Ahí hay que actuar de urgencia. La utilización de músculos accesorios, ¿qué es esto? A mí me ven ahora respirando normal. Ahora me van a ver respirando, utilizando músculos accesorios. Se ponen en juego músculos que permiten que el tórax se expanda para que los pulmones carguen más aire. Músculos como por ejemplo los del cuello y músculos incluso hasta de la nariz. Si la crisis es tan fuerte, vemos cómo la persona empieza a aletear con la nariz. Esos son músculos accesorios. Por supuesto que la persona que utiliza tantos músculos para respirar se fatiga mucho más rápido, porque cada músculo utiliza energía, ¿sí? Esto es otro de los síntomas que se puede ver en una crisis asmática. Y por último, la cianosis, que en realidad es la coloración azulada de la piel y de las mucosas, ¿sí? Como por ejemplo los labios, ¿sí? Eso es por falta de oxígeno. Como cuesta que ingrese el aire, cuando eso perdura durante minutos, horas, o incluso, ojo, puede durar días, ¿sí? Ahí se va generando la cianosis. Una crisis que dura días es extremadamente grave, previamente el hospitalizarlo. Pero una crisis, un desencadenamiento, una exacerbación asmática puede durar horas o puede durar días, ¿sí? Con la persona con los bronquios, como se dice, el pecho cerrado vulgarmente, ¿sí? Que le cuesta respirar, con esas sibilancias que vimos recién, puede durar incluso días. Lo importante, cómo lo tratamos y cómo lo prevenimos, que es lo fundamental. El asma tiene un gran componente atópica, como decíamos, un gran componente alérgico. Uno no puede controlar esa alergia, ¿sí? Si yo soy alérgico al polen, voy a ser alérgico al polen. ¿Cómo voy a prevenirlo? Primero, evitar el contacto con el alergeno, ¿sí? Por ejemplo, evitar estar en un lugar con una persona que fuma, por supuesto evitar fumar, evitar tener en mi casa animales, ¿sí? Sí, en lo posible tratar de evitar tener alfombras, porque eso también predispone a la exacerbación, ¿sí? Y evitar el contacto, sea cual sea. El otro objetivo es controlar la inflamación que se produce en las vías aéreas, y para esto hay medicación, ¿sí? Cuando la vía aérea se obstruye por ese moco producido por las células inflamatorias, le podemos dar un puff con un broncodilatador. Broncodilatador, dilata los bronquios, ¿sí? Eso se suele combinar con antiinflamatorios. Disminuye las células inflamatorias, se dilata el bronquio, la persona vuelve a respirar normalmente. Eso es para las crisis de exacerbación. Y por último, ayudar a la persona para que realice las actividades habituales sin la aparición de los síntomas. Por ejemplo, esto que les contaba del ejercicio. Una persona que le gusta hacer ejercicio, pero que llega una época del año y ese ejercicio le desencadena crisis, ¿va a dejar de hacer ejercicio? Y tratemos de que no. Vamos a llevarlo, en vez de hacerlo al aire libre, que lo haga en un gimnasio, ¿no? Por ejemplo, sigamos con las patologías de la vía respiratoria que no tienen una relación directa con el tabaco. Vamos a encontrar a la neumonía, ¿sí?
La neumonía es la infección de la parte más distal, más pequeña de las vías aéreas. Los alvéolos, los bronquíolos, que ahí era donde se producía el intercambio gaseoso, ¿sí? Bueno, se infecta eso. Dentro de las neumonías, lo que va a hacer cuando se infecta es llamar nuevamente a las células inflamatorias para decir, destruyamos este virus, destruyamos esta bacteria o lo que me está generando esta infección, ¿sí? Entonces los alvéolos y los bronquíolos se van a llenar de líquido, ¿sí? Al llenarse de líquido se colapsan y va a ser difícil que eso se expanda nuevamente. Traje otra herramienta para ver cómo es el ruido que se genera cuando una persona tiene neumonía. Es similar a esto. Ese ruido es cuando uno inspira, se despega ese moco del alvéolo y genera eso, que los médicos llamamos crepitantes, ¿sí? Cuando uno respira y tiene una neumonía. Las neumonías de la comunidad pueden ser mortales, ¿sí? Pero no son tan graves como las hospitalarias. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de las neumonías de la comunidad? ¿Sí? Tenemos las bacterias, los virus, hongos, agentes químicos, ¿sí? Inhalar algún agente químico o incluso también inhalar líquidos. Hay un ejemplo clásico para esto que puede ser, por ejemplo, cuando una persona se emborracha hasta el punto de estar inconsciente y de pronto se cae inconsciente boca arriba y esa persona vomita y se aspira el vómito, ¿sí? Por supuesto es una urgencia médica, eso tiene que ser intervenido rápidamente porque hay muchísimo riesgo de muerte. ¿Por qué se muere? Porque se aspira el vómito. ¿Y el vómito qué hace? Lleva a todos esos alvéolos y los bronquíolos un montón de gérmenes. Entonces se genera como neumonías generalizadas, ¿sí? El porcentaje de muerte por eso es altísimo. Pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es encontrarnos con este bicho, que es el neumococo, esta bacteria. Por lejos es la más habitual, es un germen, una bacteria que está en todo el ambiente, pero nosotros nos defendemos constantemente. Ahora bien, si tenemos alguna enfermedad crónica, por ejemplo, o que nos han bajado las defensas por alguna situación, estamos más predispuestos a generar esta incorporación del neumococo, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Al ser una infección, nuestro cuerpo nos avisa con la fiebre, ¿sí? Fiebre alta y escalofríos, que los escalofríos son seguidos y aumentan a mayor temperatura, ¿sí? Tos con expectoración. ¿Qué significa esto? Tos con esputo. La persona cuando tose larga un líquido, ¿sí? Ojo, ese líquido no es cuando uno tiene un catarro de las vías aéreas superiores, digamos, un resfrío que uno tose y, por ejemplo, larga flema. No, eso es moco, ¿sí? Lo que larga es un líquido verdoso. Esto lo digo porque muchos tosemos cuando estamos resfriados, largamos flema y decimos, no, tenemos una neumonía. No, es bien característico, es verdoso, ¿sí? Y tenemos dolor en el pecho, ¿sí? Acá voy a hacer una salvedad, no es un dolor cualquiera. Nosotros los médicos corremos mucho riesgo al describir bien el síntoma porque muchas personas hay algo que se llama hipocondriasis, ¿no? Cuando uno es hipocondríaco que piensa que tiene todas las enfermedades y de pronto yo describo bien el síntoma y uno dice, me duele el pecho, tengo neumonía. Pero es importante decirlo. ¿Cómo es el dolor de pecho de una persona que tiene neumonía? Es un dolor en puntada de costado. Se dice que donde tengo la neumonía duele como si me estuviesen pinchando cuando inspiro, ¿sí? Ese es un dolor característico. Puede doler como una puntada cuando uno hace ejercicio y puede doler, pero esto es bien característico porque es constante, ¿sí? Mientras está el proceso infeccioso. Esto lo diferencia muchísimo del dolor de pecho de un infarto y otros dolores de pecho. Tenemos síntomas más inespecíficos como pueden ser el cansancio, el dolor de cabeza, los vómitos y un montón de otros y depende mucho de la persona. ¿Cuál es el tratamiento y la prevención? ¿Sí? El tratamiento va a ser el de la causa. Si es una bacteria, vamos a darle antibióticos. Si es un virus, vamos a controlar los síntomas, porque los virus son autorresolutivos. Están un tiempito y después se van. Vamos a trabajar sobre los síntomas para que no se descompense. Porque, como dije al principio, es una enfermedad. Ojo, puede ser simple, de la comunidad. Uno puede tener una neumonía y estar en su casa en tratamiento ambulatorio,
y listo. O puede ser muy grave e infectarme y producir la muerte, ¿sí? Entonces vamos a trabajar sobre los síntomas. Y dentro de la prevención hay algo muy importante que es la vacuna, ¿sí? Que es el Prevenar 13 o el Pneumo 23, ¿sí? Son las vacunas para el neumococo. Hay algo muy actualizado que dice que en el calendario de vacunación debe ser obligatorio en los recién nacidos. Eso es una actualización muy reciente, ¿sí? Debe ser obligatorio en los recién nacidos. Y en las personas de 65 años, que esto no es tan frecuente, tan actualizado, pero sí es obligatorio, las personas de 65 años también. Y la vacuna, cuando se da una primera dosis de Prevenar 13 y a los 2 meses se da la segunda dosis de PN24, ¿sí? Dentro de lo que son las enfermedades respiratorias, que están bien caracterizadas por lo que es la parte tabáquica, el hábito tabáquico, nos encontramos con la más común de todas, que es la EPOC, ¿sí? La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es extremadamente frecuente a nivel mundial. Es, como aquí lo dice, es potencialmente mortal. De hecho, es la 4ª causa de muerte a nivel mundial. Es una enfermedad progresiva, va creciendo, va incrementando la sintomatología durante el tiempo, es muy grave, como dije, es potencialmente mortal, y en la Argentina se estima que alrededor del 8% de la población argentina tiene EPOC, ¿sí? O sea que es muy frecuente. ¿Cómo se puede expresar el EPOC? Mediante 2 presentaciones, que sería la parte enfisematosa, que es, ¿recuerdan los alvéolos? Que era donde se producía el intercambio gaseoso. Bueno, ahí en los alvéolos se van rompiendo y se forman como pequeñas bolsitas. Al romperse hay menos superficie que genera intercambio gaseoso, menos superficie que cambia oxígeno por dióxido de carbono. Entonces la persona al respirar tiene menos oxígeno que le ingresa, se va rompiendo. Eso se llama enfisema. Y otra presentación es la parte de la bronquitis. En realidad no se da esta o esta, se dan ambas combinadas, ¿sí? La bronquitis crónica es cuando se produce la inflamación bronquial a nivel crónico. Se obstruye el bronquio, disminuye la luz del bronquio a lo largo del tiempo. Entonces, le ingresa menos aire y ese aire que ingresa no intercambia normalmente, ¿sí? De ahí el principal síntoma de la EPOC, que es la falta de aire. Como les dije, la principal causa por lejos es el tabaquismo. Por eso es una causa mundialmente es una enfermedad mundialmente muy común, porque el tabaquismo, si bien acá en la Argentina se vio en el último tiempo una gran reducción de personas que fuman, la verdad que eso es una realidad, pero sin embargo las personas que fuman lo hacen en grande, ¿sí? Y a nivel mundial todavía se fuma mucho. Puede haber otras causas, pero no es lo habitual. Puede ser, por ejemplo, trabajar en un lugar en el cual haya humo, haya polvo, y uno esté en contacto con ese polvo y humo crónicamente porque trabaja ahí, ¿sí? Eso puede desencadenar también un EPOC. ¿Cuáles son los síntomas? Como les dije, la sensación de falta de aire. Eso es lo que se denomina como disnea, la sensación de falta de aire. Ojo, no es solamente una sensación, falta el aire, realmente falta el aire. Algo importante, suele diagnosticarse entre los 40 y los 50 años, porque una persona que empieza a fumar de joven, por ahí empieza a romperse esos alvéolos, ahí hay una cara, empieza a romperse los alvéolos, todavía sigue existiendo las personas que fuman, es habitual, pero bueno, al romperse los alvéolos uno no lo detecta clínicamente al principio, uno no va a un hospital a hacerse una espirometría de rutina. Se están haciendo campañas de espirometrías, que es el método en donde uno detecta la enfermedad. ¿Qué es la espirometría? Es soplar en un aparatito y dice, esta persona tiene una capacidad pulmonar X determinada. Si tiene por debajo de un límite, está teniendo EPOC, ¿sí? Todos con expectoración, porque en los bronquios esa inflamación genera mucho moco, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos con una persona que están hablando y está tosiendo constantemente, está alargando expectoración, ¿sí? Es bastante característico. Porque es una enfermedad, la EPOC no se cura. Sin embargo, tenemos un montón de métodos para tratarla, ¿sí? Que no se cure, esto es una frase muy fuerte, de hecho asusta mucho. A veces el susto sirve como
método de prevención, ¿sí? Porque uno se asusta y dice, ya está, si esto no se cura, lo dejo, ya mismo dejo el cigarrillo, ¿no? Ojalá fuese tan fácil. Pero bueno, es importante saberlo, que no se cura. Entonces, ¿a qué apunta el tratamiento? Primero, frenar el progreso. Si la persona no deja de fumar o no sale del contacto laboral que generaba ese POC, no va a frenar la enfermedad. Eso va a seguir increyendo constantemente, ¿sí? Disminuir los síntomas. Es decir, por un lado, vamos a tratar de frenar el progreso. Por otro lado, vamos a apuntar a disminuir los síntomas. ¿Cómo disminuimos los síntomas? Con antiinflamatorios, con broncodilatadores, pero no cuando tenemos una crisis, porque esas personas suelen tener constantemente. Entonces se da periódicamente esa medicación. Mejorar la calidad de vida. Es decir, estos dos objetivos son para llegar a este tercer objetivo, que es mejorar la calidad de vida. Las personas que tienen EPOC y que con el día a día van sintiendo que tienen mayor dificultad respiratoria, van alterando su vida cotidiana. Cáncer de pulmón. Otra de las enfermedades producidas principalmente por el cigarrillo. De hecho, el 80% de los cánceres de pulmón está asociado al cigarrillo. 8 de cada 10 cánceres de pulmón tiene asociado el cigarrillo. Es uno de los cánceres más comunes del mundo. ¿Por qué? Porque el cigarrillo está ampliamente distribuido y se consume todavía muchísimo. Pero ojo, hay distintos tipos de cánceres. Hay cánceres que son más malignos, cánceres que no son tan malignos, y de ello va a depender el pronóstico, ¿sí? Nuevamente, el tabaquismo como principal factor de riesgo, pero claramente hay una cuestión genética, ¿sí? No es que de hecho pasa muchas veces que una persona no fumó en su vida y dice, me pesqué un cáncer de pulmón, qué mala leche tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no fumó en su vida cuidándose y se agarró un cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque también está la cuestión genética. Hay otros factores de riesgo también asociados. ¿Cuáles son los síntomas? Son progresivos. Son progresivos a medida que va creciendo el tamaño del cáncer y que va generando la obstrucción de las vías respiratorias o el compromiso de otras estructuras. Tos progresiva que puede llegar a expectorar sangre. Inicialmente una persona empieza con una tosecita que se va exacerbando con el tiempo, termina expectorando, comienza a expectorar moco y de pronto empieza a expectorar sangre. Quiere decir que el cáncer avanzó tanto que fue comprometiendo vasos, de hecho el mismo cáncer genera vasos, sangre, entonces se genera esto. Constante, el dolor de pecho es constante, ¿sí? Hago una aclaración, no todos los cánceres generan esto, ¿eh? Depende de la localización del cáncer, si está arriba, si está abajo, el tamaño, etc. Falta de aire, silbido al respirar o ronquera, esto sí afecta a la vía respiratoria directamente. Neumonías a repetición. Si una persona tiene neumonías a repetición, ojo, chequemos a ver si no hay un cáncer ahí. ¿Por qué? Porque suelen quedarse las bacterias acumuladas en esa tumoración, ¿no? Y suele predisponer a neumonías a repetición. Inflamación del cuello y de la cara, depende de la localización. Pérdida de apetito, disminución de peso y cansancio. Esto se da en la mayor parte de los cánceres, ¿sí? Se llama síndrome de impregnación y es algo característico de los cánceres. Esto suele ser los primeros síntomas y uno dice, estoy más cansado, estoy más delgado, no tengo apetito y resulta que hay algo por detrás, ¿sí? Tratamiento, nuevamente, dejar de fumar. Principal tratamiento en la prevención es dejar de fumar. Y el tratamiento va a ser dependiendo la localización, el tamaño, si comprometió órganos vecinos, ¿no? O si entró al torrente sanguíneo, a las arterias y se diseminó por el cuerpo, ¿no? Lo que se conoce como metástasis. El tratamiento va a ser de acuerdo a la localización. Puede ser desde radioterapia, quimioterapia, hasta la cirugía. O puede no hacerse nada, ¿sí? Cuando no se hace nada es porque el cáncer está tan avanzado que uno dice, bueno, no, vamos a mejorar la calidad de vida lo más que se pueda, ¿sí? Es decir, que el tratamiento es muy variado. Traje una enfermedad que por ahí no está tan difundida en los medios, que es el síndrome de apnea de sueño. ¿Qué es la apnea de sueño? Es una enfermedad producida por la interrupción temporaria
¿sí?, de la respiración durante el sueño. Cuando uno está dormido, el peso del tejido adiposo, de la grasa, lo que hace es comprimir el abdomen y genera alguna dificultad en la expansión del pulmón. Eso, cuando el peso es abundante, puede generar como microapneas. Apnea es aguantar el aire, ¿sí? Esas apneas generan una distorsión del sueño, ¿sí? Pueden durar 20, 30 segundos y pueden durar minutos. O sea, 20, 30 segundos ya es bastante. Que uno aguante la respiración 30 segundos es bastante. Lo que pasa es que en el sueño, como uno disminuye el metabolismo, yo ahora estoy en algún punto algo agitado. Cuando estoy durmiendo, descansando, estoy mucho más relajado, entonces puedo aguantar más. 20 segundos no serían tanto. Puede durar varios minutos eso. Bien, ¿qué es lo que produce? Bueno, como puede durar varios, pocos segundos hasta incluso minutos. Lo más frecuente es de 20 a 30 segundos. ¿Qué es lo que produce eso? Somnolencia. ¿Qué es la somnolencia? El cansancio durante el día, pero mucho cansancio. Uno se queda dormido trabajando, se queda dormido estudiando. ¿Y por qué es eso? Porque cuando uno tiene esa apnea durante la noche, cuando recupera el aire, el aliento, se despierta. Pero ojo, no conscientemente. Los que padecen la apnea del sueño tienen microdespertares. No son conscientes de que se están despertando, pero tienen microdespertares. Y por ahí tienen 20, 30, 50 microdespertares por noche. Imagínense ustedes si se despiertan 20 veces, nada más. Es más, si tienen una hija que los despierta 5 veces, ya el otro día están recansados, ¿no? Bueno, imagínense 20 veces. Esto es realmente agotador. Y esto es el principal síntoma. Una persona cuya causa es la obesidad. Entonces, una persona obesa, muy cansada y que ronca a la noche. Digamos, esto es como vamos a decir, una tríada que predispone hacia o nos hace pensar en que esa persona tiene este síndrome de apnea del sueño. Bien, ¿cuál es el tratamiento y cuál es la prevención? Si nosotros tenemos como principal causa la obesidad, vamos a tratar de prevenirlo contrarrestando esa obesidad, ¿sí? Es muy importante eso. Ojo, la apnea del sueño es algo muy frecuente, es una enfermedad muy frecuente. No está muy diagnosticada, pero es muy, muy frecuente. Dieta, ejercicio, en algunos casos se requiere de medicamentos para disminuir el colesterol, los triglicéridos, para estimular la actividad física en personas que tengan alguna cuestión psicológica también, y a veces es necesario que tengan oxígeno por la noche, ¿sí? Porque al ocluirse las vías aéreas, cuando uno le pone oxígeno por cualquier vía en realidad, le pone oxígeno, lo que está haciendo es facilitando el ingreso de aire. Disminuye los microdespertares, la persona mejora sintomáticamente. Tiene que disminuir de peso. El oxígeno es temporal, no es que toda la vida va a dormir con eso, no es como la EPOC, ¿sí? Quiero finalizar con algo muy importante, ¿sí? Que es este dibujo. En realidad todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo escucha por todos lados, pero como mostré muchas enfermedades que están relacionadas al hábito tabáquico y otras que no tanto, que sin embargo tienen una mínima relación, ¿sí? Creo que e insisto, como toda la gente, es importantísimo tomar conciencia de que el cigarrillo mata, de que el cigarrillo hace muy mal. Yo cuando mencioné estas enfermedades y como principal factor de riesgo el hábito tabáquico, no solamente uno tiene que ser tabaquista activo, no solamente tiene que fumar. A veces el fumador pasivo también se liga a alguna de estas enfermedades, ¿sí? Ojo con nuestros chicos, con nuestros hijos, ojo con los que están cuando estamos en un ambiente en donde se fume, ¿sí? Y yo no fumo. Hay que estar atentos porque en algún punto también nos estamos perjudicando los fumadores pasivos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.